en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es un ministerio, hermanos? ¿Qué es ministerio? Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Quién tiene un ministerio en esta iglesia? Amén. Dijeron uno, amén, amén. ¿Qué es ministerio? Bueno, acuérdense que cuando empezamos la clase siempre yo hablo. Ahora la clase viene de allá para acá. Qué bonito, así que vamos a estar de allá para acá, de allá para acá. Vamos a estar hablando sobre el ministerio. Esa es la clase del día de hoy. Muchos dijeron, ¿quién era ministerio? Muchos dijeron yo. Pero ministerio viene de la palabra griega diaconeo, que significa servir. Como el diácono, mire, viene también de la palabra diácono, diaconeo, que significa servir. Entonces, ¿cuántos quieren ministerio todavía? ¿Cuántos quieren un ministerio? Amén, gloria al nombre del Señor. Y aún más dice que en otro sentido viene de la palabra douleo, que significa servir como esclavo. Por eso es que Pablo, el misionero de misioneros, el escritor de las cartas, el apóstol, él dijo, esclavo soy de Cristo, dijo. Él estaba dando a entender, soy el siervo del Señor. Tenía un ministerio del apostolado, tenía un ministerio de escritor, tenía un ministerio de misionero. Pero ministerio significa servidor. Por eso es la importancia de que hoy en día, hermanos, crezcamos en la palabra y conozcamos la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dé un ministerio, hermano, de pastor, de evangelista, usted diga, soy un siervo, un servidor del Señor. Eso es un ministerio dentro de la iglesia, un servidor del Señor. Lamentablemente, por eso es que a los pastores, usted se ha dado cuenta, le dicen ministros, ¿verdad que sí? Porque viene la palabra de ministerio, porque ellos son servidores del Señor, servidores de Dios. Se te dan todo el tiempo para servir en la obra, para servir aquí, para servir allá. Deben de comprender que, hermano, que tener un ministerio de ministro, de servidor, de pastor, de evangelista, es un siervo. Cuando no tenemos ese conocimiento, es cuando entran a la iglesia personas, hermano, a querer dañar el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice, entra el gran ministro, pero si ministro es siervo, ministro es servir a la gente, ministro es predicarle la palabra, ministro es ponerle la silla, ministro es pasar adelante, ministro es servir. Pero cuando la persona que llega al pastorado, llega al evangelista, llega aquí y no conoce este principio, es donde dice Pablo y los discípulos, se envanecen en su corazón y creen, ahora tengo el ministerio de pastor y de profeta y de evangelista, ahora yo voy a mandar. Muy equivocados. Por eso, hermano, dentro de las asambleas de Dios, muchos que conocen la asamblea de Dios, el llegar al pastorado es un recorrido difícil. Es un recorrido, hermano, que lo tienen ahí, Por eso es que la asamblea de Dios es muy delicado y lo critican mucho a asamblea. No es que no da credenciales, es que no, que uno tiene que pasar esto aquí, uno tiene que, y así no. Porque no quiere tomar el shortcut y luego después dañar a las congregaciones, porque no hemos aprendido qué es ser un ministro. Y eso es lo que estamos viendo ahora sobre ministerios dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento, el ministerio es visto como un servicio a Dios y a otras personas en su nombre. Todos los que trabajan, todos tienen un ministerio de servir a Dios y servir a las personas. Ese es el ministerio. En cualquier índole donde esté dentro de la iglesia, un ministerio es, hermanos, servir a las personas y servir a Dios. ¿Cuántos anhelan ministerio todavía? Como dijo Pablo, ¿cuántos anhelan obispado? Obispado también es un pastor, un obispo,
un ministerio, es lo mismo, un servidor. Eso es lo que, hermano, es el ministerio dentro de la iglesia. Ahora tenemos un ministerio de alabanza. Tiene este servir para la congregación, es de servir a Dios, de servir a la iglesia, de servir a los hermanos, no para envanecernos. No es para eso los ministerios. El ministerio de Ujieres está para servir. Y son ministros, hermano, porque están sirviendo a la gente. En diferente área son ministros del Señor, porque están sirviendo. Jesús brindó, dice, el modelo para el ministerio cristiano. ¿Cuántos saben de que Jesús no vino para ser servido, sino para, ¿qué dice? Fue el ministro más grande de ministros. ¿Por qué? Porque ministro es servicio, es servir. ¿Qué dice Mateo capítulo 20 y versículo 28? Y alguien que me lea Juan 13, 1 al 17. El ministerio es servir. Mateo capítulo 20 y versículo 28. El que lo tenga puede leerlo. Mateo 20 y 28. Amén. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jesús nos dio el ejemplo de ministerio, de ministro. Recuerde, ministerio y ministro es servicio, servidor. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Él no vino a buscar un servicio, él vino a servir. Dice, ¿qué dice Juan capítulo 13 y versículo 1? Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya Judas había corrido a buscar a la gente para entregar a Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó, que dice, su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces báñame todo, le dijo Simón Pedro. Eso es lo que quiso decir. Entonces báñame por todos lados. Yo lo que quiero es estar contigo, tener parte en el reino de los cielos. Pero hermano, sabiendo, hermano, quién era Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló, agarró un lebrillo, agarró agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Hermano, eso nos enseña a qué vino Jesús: a servir a su gente, a sus discípulos, al mundo. Y ese ministerio lo dejó Dios para la iglesia. ¿Cuántos anhelan ministerio, hermano? Todos cristianos que estamos aquí somos siervos del Señor. Debemos de tener ese ministerio de servicio y servir a otros. El cristiano debe ministrar ¿cómo? Satisfaciendo las necesidades de las personas con amor y humildad en nombre de Cristo.
todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Si nosotros nos paramos como mujeres, lo hacemos en el nombre de Jesús. Si predico, lo hago en el nombre de Jesús. Si regala algo, usted lo hace en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús sea exaltado y no lo que yo estoy haciendo. Para que que Dios sea exaltado en mí, no yo en lo que estoy haciendo. Hermano, nosotros estamos dentro de la iglesia en el ministerio de servicio. De servir, eso se llama ministerio. Eso es el ministerio. El ministerio de nuestros días ha tomado un significado más vocacional, puesto que nombramos a los pastores ministros para el servicio a tiempo completo. Los pastores pasan sus vidas en el ministerio, ministran a otros y con razón se les puede designar como ministros, aunque los pastores, dice, no son los únicos que deben involucrarse en el ministerio. Desde las primeras iglesias del Nuevo Testamento hasta las iglesias de nuestros días, cada cristiano debe estar en el ministerio de servir. Cada uno de nosotros, hermano, somos siervos del Señor desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿cuáles son los propósitos del ministerio? ¿Cuáles son los propósitos del ministerio? Hermano, el propósito del ministerio es la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. El propósito del ministerio es, hermano, la edificación del cuerpo de Cristo. Sabe, hermano, que en todas las áreas usted ha visto una estructura dentro de una compañía, usted ha visto una estructura en el mundo. Todo, hermano, se encaja porque Dios lo hizo de esa manera, una manera ordenada, una manera funcional, una manera, hermanos, que funcione todo el mundo. Y la iglesia no está excepto de esto, hermano. La iglesia Dios la fundó con Cristo Jesús y le dio un orden a la iglesia. Y a eso le llamamos ministerios. Ya vimos lo que significa, lo que es un ministerio. Ministerio es servir. Ministerio es servicio, ser un siervo del Señor. Eso es ministerio. Y como ya lo vimos, ahora vamos a ver los propósitos del ministerio. Y el propósito del ministerio es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Perfeccionando a los santos para hacer la obra del ministerio. 2. El propósito del ministerio es para edificar la fe del cristiano. 3. El propósito del ministerio es edificar la unidad del conocimiento de Cristo Jesús en el nombre de Dios. 4. El propósito del ministerio es edificar, hermano, aleluya, todos juntos en amor. Y tener una firmeza y un dominio propio. Ahora yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Yo solo quiero que comprendamos, hermano, qué es ministerio, para que no tengamos un pensamiento sobre el ministerio de algo que no es, y nos puedan engañar y nos puedan decir, hermano, es que ministerio es porque estoy aquí. Ministerio significa siervo y significa servidor y servir. Eso significa ministerio. Efesios capítulo 4 y versículo 12. ¿Qué nos dice Efesios 4:12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Sigamos hasta el 16, hermano José. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas, por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando En amor. en amor. Ese es el propósito del ministerio. Ese es el propósito de tener ministerios dentro de la iglesia. Está en el versículo 12. A fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un ministerio es para edificar el cuerpo de Cristo. Un ministerio es para levantar el cuerpo de Cristo, para que juntos nos edifiquemos. ¿Sabe? Por eso es que está el ministerio de alabanza. Usted se ha dado cuenta. El ministerio de alabanza tiene que estar para edificar, para fortalecer, para ayudar, para que nosotros adoremos a Dios juntamente. Ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de los niños está para edificar a los niños, para que crezcan, hermano, en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero mire, los propósitos de la iglesia, hermano, eso es lo que queremos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hermanos, en una misma fe, en un mismo sentir. Para eso están los ministerios, no para que cada quien jale por todos lados, sino que para edificar una sola fe en Cristo Jesús. Y del conocimiento, dice, del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada día tenemos que ir edificándonos como pueblo del Señor, cada día, para llegar a una estatura, dice, de la plenitud del cuerpo de Cristo. Tenemos cada momento en iglesia que estudiar, que leer, que buscar, que edificarnos juntos, hermanos, para ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿O cuántos se quisieran quedar como empezamos? ¿O cuando empezaron en el Evangelio? ¿Cuántos pueden decir ahora que han crecido en el Señor? Yo quiero un ejemplo, alguien que me dé un ejemplo, porque sé que hay muchos aquí. ¿Nos hemos quedado en la misma estatura o hemos crecido en estatura? No física, porque física uno llega a los 20 años, ya no crecemos. Estamos hablando de estatura espiritual, la estatura moral, la estatura en amor, la estatura en compasión, la estatura en misericordia. Y ahí puedo seguir la estatura. ¿Cómo estamos desde el momento que creímos hasta ahora? No creo que nadie. Preocupante. Pregunta. No, ya pregunté. Alguien que, señalo, no. Alguien que se levante, hermano, sí. Yo creo que, como empecé ahora, algo pasó. Siento un crecimiento, siento un avance. Hermano Aquilino, ¿cuántos años en el Evangelio, Aquilino? ¿Cuánto? 20 años. Muy bien. Dime, ¿qué nos ibas a decir? Ahí está, en la paciencia. En la humildad, como Cristo. No, si tú tienes solo dos cosas, está bien, no digas más. Déjale un poquito a los demás, porque todos queremos decir algo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los ministerios. Estamos hablando del tema sobre ministerios y toqué el tema que significaba ministerios, pero luego vamos a tocar cada uno de los ministerios. No se preocupe, pero quiero saber, hermano, cómo vamos creciendo. No cuando usted llegó a la iglesia, sino cuando usted aceptó a Cristo y ha andado en un lugar y allá un estado, ¿cómo le ha servido?
¿O estamos de la misma forma? Yo creo que no. Yo creo que no. Algo hemos crecido. Aquilino ya creció un poco. Pero como dijo el hermano José, ya que no, yo pregunto, ¿verdad? Porque si no, no vamos a terminar la clase hoy y aquí nos vamos a quedar. Amén. Mano Marcos. Cuando uno recién está llegando, uno todavía trae cosas de la vieja vida. Así es. Cosas que tienen que ir cambiando poco a poco. Pero a medida que uno va creciendo, va conociendo y va conociendo más al Señor y su palabra, uno va dejando todo lo que uno sabe que está mal. Cada vez que predican, cada vez que dan un mensaje, eso, si uno está haciendo mal, uno sabe que uno está haciendo mal y va cambiando todas esas cosas que uno va dejando. Y así uno va creciendo con su testimonio. Así Su es. propia vida va cambiando todo y va perfeccionando para llegar siempre a más. Esa es una clase que nos debería dar aquí. Pero ya la clase está dada. Ahora tú, ¿cómo crees que has crecido? Sí. ¿Cómo creo que he crecido? Bueno, mi deseo es cada vez mayor para aprender, para seguir mi conocimiento. Creo que yo sigo con los niños, me he aplicado, he tenido que estudiar, he tenido que aprender. Tal vez temas que nunca había escuchado, pero uno lo va aprendiendo y eso se va quedando. Aunque sea para niños, pero uno va aprendiendo de la palabra. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Mana Lady, ¿cómo usted ha crecido en el conocimiento, en la palabra, como hija de Dios, como ministra del Evangelio? Mire cómo se oye, qué bonito eso. ¿Se oyó bonito o no se oyó bonito? Ministra del Evangelio. Y los que empezamos la clase, yo le dije, ¿quiénes quieren ministerio? Todos. Y fue cuando le dije, ministerio es servir. Esa es la palabra ministerio. Esa es la palabra, soy ministro. El pastor que está aquí, ministro, es siervo de todos ustedes. El evangelista es un ministro. Pero ya lo vimos, ¿verdad, hermano? Lo que estaba al principio, ya vi un ministro, es un servidor, un siervo del Señor. Y en otra traducción dice un esclavo de alguien. Por eso que Pablo, yo le decía a los hermanos, por eso Pablo pudo decir, yo soy esclavo de Cristo. Aunque era el gran apóstol, el gran escritor, el gran misionero, él sabía la palabra ministro, por eso dijo, ministro es ser un esclavo, un servidor. Ahora le vamos a preguntar a la ministra Lady. Wow. Hermana, díganos. No, yo creo que apenas voy a tener 2 años congregándome, 1 año sirviendo y considero que se ha avanzado de cada prédica, cada enseñanza aquí que ustedes han dado, les ha aplicado mi vida y he aprendido a seguir a Cristo, a vivir como Cristo. Amén. En mi familia o aquí con mi iglesia. Y es un aprendizaje constante, de todos los días. Diariamente. Amén. Gracias, hermano. Nunca dejamos de aprender. Nadie, nunca dejamos de aprender. Yo le pregunto, ¿quién ha dejado de aprender aquí? Que levante la mano. Son sabios. Yo digo que ya son doctores en la palabra. Yo no le necesito enseñar. No digo, yo sé que aquí. Hermano, todos los días aprendemos. Todos los días. Todos los días. Todos los días aprendemos. Ya vimos que el término ministro significa servidor. Se entiende entonces de que todos creyentes están comprometidos con el ministerio, ya que todos deben servir los unos a los otros en amor y con amor. Si nosotros somos creyentes, somos siervos del Señor, somos servidores del Señor, tenemos un compromiso de servirnos mutuamente unos a otros en amor, no por imposición, no porque me dijeron, yo sirvo porque amo a Dios y soy siervo del Señor, yo le sirvo en amor a Dios y a mis hermanos. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 y versículo 13? El que lo tenga puede leer, así vamos avanzando. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Amén, hermano. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seas que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino que dice, servíos como por amor los unos
a los otros. Somos siervos del Señor, pero debemos de servirnos con amor los unos a los otros. Ahora quiero que vayamos. Entonces comprendemos, hermanos, que la gran comisión como servidores es tarea no de uno, ni de dos, ni de tres, es tarea de todos, porque todos somos siervos del Señor, todos somos servidores del Señor. La palabra de Dios dice que los santos, o quiere decir de todos, son perfeccionados o equipados para realizar la obra del ministerio en sentido corporativo o general. Cada creyente que sirve contribuye a la edificación de la iglesia dentro del ministerio. Cada creyente que sirve está contribuyendo, hermano, a edificar la iglesia, a que la iglesia siga para adelante. Cada persona que sirva, usted está edificando la iglesia. Aún, hermano, lo que son los ujieres son parte de la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque por ellos viene la gente y los ve con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque en sus casas esté triste, haya pasado algo, venga lo que venga, ellos se paran y bienvenido, hermanos, Dios le bendiga. Y si no lo conoce, usted es nuevo, pase adelante, adore a Dios, busque al Señor y está ayudando a la edificación de la iglesia, porque esas personas o se quedan en la iglesia y la iglesia se sigue creciendo, se sigue edificando y sigue creciendo. Eso es el ministerio dentro de la iglesia, hermano. El ministerio dentro de la iglesia se llama servir, se llama servicio. ¿Cuántos anhelan un ministerio dentro de la iglesia? Amén. ¿Todavía tenemos los amenes? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces en Efesios, ahí donde tenemos Efesios capítulo 4 y versículo 8. Ahí tenga usted en Efesios 4:8. Yo lo voy a leer ahora. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, dice, mire, a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, y aquí está, mire, y él mismo constituyó, dice, a unos que dicen apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los apóstoles, la palabra apóstol viene de un vocablo griego que significa enviado. Eso es lo que es la palabra apóstol. Cuando dice el apóstol, es el enviado, el que fue enviado. Por eso dice la Biblia que el Señor tenía a sus 12 apóstoles y los envió a predicar. Ese significa la palabra apóstol, enviado, enfatizando los elementos de comisión, autoridad y responsabilidad del enviado, de manera que un apóstol es aquel que es enviado con una misión definida en la que actúa en autoridad, en representación del que lo envió. Esto es un apóstol. Es aquel que es enviado a una misión específica, hermano. Por eso nosotros, si usted se da cuenta, nosotros le llamamos los misioneros. Se les puede llamar apóstol, pero son los misioneros los que andan allá predicando la palabra del Señor, porque la iglesia que hizo los envió. Esa es la palabra apóstol, un enviado. Lo que pasa es de que hoy la palabra apóstol, como las personas no quieren quedarse de menos de ellos, dice, yo soy el apóstol tal y Dios me ungió. Si Dios ungió a todo aquel que acepta a Cristo Jesús en su corazón, tiene el Espíritu Santo, hermano, y decimos, es que yo tengo una unción específica. No, hermano, muchas veces queremos cambiar el contexto y la forma de la palabra. Si apóstol lo que significa era un enviado del Señor, y a cuántos de los que estamos aquí,
Dios nos ha enviado a predicar la palabra del Señor. No nos dice pues ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no ya ha sido condenado. Pero todos somos enviados, hermano. Usted es un enviado del Señor a predicar la palabra. ¿Sí? Somos enviados, apóstoles le podemos llamar. Pero se ha quitado esa palabra porque ahora esa palabra se ha usado, hermanos, como disco rayado. Ya no le dan la importancia que se debe, sino que se cree que el apóstol es un rango, hermano, que nadie lo puede ni ver ni saludar. Si el apóstol es enviado a la gente que no conoce al Señor. El apóstol fue enviado a gente donde no conocían, aún a las tribus, a los lugares. No iba Pablo y estuvo el naufragio también ahí. Y dice que los lugareños ahí le hicieron una fogata y todo. A esa gente le fue a predicar Pablo, a unas islas remotas. Ahí iba Pablo. Ese es un apóstol. Ese es un enviado. La palabra apóstol es enviado, hermano. Lo que vamos a hacer ahora con Ashley, que hicimos, ¿qué hizo la iglesia? La envió. La envió. ¿Por qué la envió? Porque oramos por ella. ¿Por qué la envió? Porque la iglesia le ayudó financieramente, le pagó su dinero, le oramos por ella y la enviamos. Pero no voy a decir es que es la gran apóstol. Es una enviada del Señor y una sierva del Señor, y Dios la va a usar allá como Él quiere. Ese es un apóstol. Para que no cambiemos las palabras. Profeta, ¿qué es un profeta? Vamos, profeta. ¿Cuál es la función de un profeta? ¿Alguien habló por ahí? Pero ahí me entre los dientes, como dice, hermano, no, acuérdese, no lo vamos a jugar. Es que dije, no, hermanos, aquí no, nadie va a decir nada malo. Al contrario, vamos a aprender y enriquecernos todos. Porque cuando usted habla, yo también aprendo y me enriquezco de lo que usted me dice. Es por eso, no por otra cosa. Pero yo sé que todos, para que hay temorcito, pero yo sé que todos tienen concepto de profeta. Yo sé que lo tienen. A veces cuesta exteriorizarlo, es lo único. Pero una vez lo exterioricen, ya lo pongo a predicar. Aquilino. El profeta es aquella persona que anticipa lo que está para suceder, o bien lo que pasó durante mucho tiempo. Sí. En parte, ¿cómo? Que tiene el don de ciencia. Sí, pues también tiene el don de ciencia, tiene el don que profetiza algo. ¿Qué da un mensaje? Este es un profeta. Un portavoz de la palabra. Es el que lleva un mensaje de Dios a la iglesia. ¿Ve? Lo que pasa es de que el Señor usó profetas allá porque tenía que escribir la Biblia y había que ver el futuro y tal. Sí, pero un profeta es un portavoz de la palabra del Señor. Es alguien que Dios le da un mensaje. No era así en el Antiguo Testamento. Dios le da un mensaje a un profeta y le decía, no hay tanto a futuro. Y le decía al pueblo de Israel, arrepiéntete, porque si no te arrepientes viene el juicio. Eso es lo que le decía. ¿Quién te dijo eso? Dios. Si era un mensaje a futuro, sí, pero era un momento de lo cual podemos estar predicando aquí ahora y decirle, hermanos, Cristo viene, arrepintámonos de todo corazón. Ese es el profeta. Era un portavoz o un vocero de Dios. Dice, recibían revelación directa de Dios y las transmitían a la iglesia con el fin de consolar, con el fin de edificar, con el fin de exhortar, con el fin de confirmar, con el fin, hermanos, de hablarle una palabra de Dios. Ese era el fin de un profeta. No solamente iba a consolar, iba a confirmar, iba a exhortar, a llevar una palabra de Dios. Hermano José tenía algo para decir. En lo que hermano José habla, espérenme. Me buscan Hechos capítulo 15, versículo 32. Alguien que me lo lea después de que hermano José. Sí, de que en el Antiguo Testamento, en el principio de la Biblia, vamos a decir, durante toda la historia del pueblo de Israel, el Señor ha levantado profetas y siempre el profeta traía el mensaje de Dios, mensajes verdaderos, mensajes que se cumplían.
Ahora, en este tiempo, muchos dicen ser profetas y según ellos traen el mensaje, pero no se cumple lo que ellos dicen. Así es. O sea que realmente ya no se puede, ellos se adjudican eso, yo soy profeta o fulano es profeta, y ellos vienen y dicen, el Señor dice esto y esto, pero realmente, mi hermano, esas cosas en este tiempo, claro que Dios puede hablar, Sí. y puede usar personas para traer un mensaje, pero hay que tener temor en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si decimos que esto viene de parte de Dios, se tiene que cumplir. Sí, acuérdense, hermanos, también que un profeta en el Antiguo Testamento era un hombre de Dios, un hombre entregado con el Señor, con una reputación, con un carácter, con una forma. Todo eso tiene que analizar uno de un profeta. Y acuérdense que Dios usó a los profetas, hermano, para hablar sobre el futuro, como dijo aquí muchas veces, de lo porvenir, que escribieran lo que iba a pasar. Daniel, hermano, también Daniel habló de las profecías que iban a ir al fin de los siglos, de los tiempos, Daniel, y muchos más. Pero ahora está el ministerio de profeta. ¿Cuántos creen que el ministerio de profeta todavía sigue vigente? Sí, porque estamos hablando del ministerio de profeta. Pero el ministerio de profeta, ahora les pregunto yo sé que lo van a saber. Si viene un profeta y dice, así dice el Señor, que cambiará porque Apocalipsis decía esto, pero va a suceder esto, ¿qué pasa? ¿Podrá cambiar lo que está escrito en la palabra un profeta? Por eso dice que vendrán falsos profetas, ¿verdad? Falsos cristos que vendrán a engañar a muchos, dice. Porque el falso profeta va a decir, mire, el Señor dice y va a venir en tal fecha y tal día. Pero si la Biblia misma no me dice. Sí, pero es que yo tuve una revelación. ¿De quién? No se sabe. Pero hermano, tenemos que tener cuidado porque la función o el ministerio de profeta sí está. Un profeta viene y te dice un mensaje de Dios directo, te habla de Dios, algo que te va a edificar, algo que te va a consolar, algo que te va a ayudar para tu vida cristiana y que sigas adelante. Ese es un profeta. El que trae la voz de Dios, un mensaje de Dios. Puede venir un hermano de Argentina y viene una palabra de Dios y tal vez Dios le da una palabra para la iglesia. Es un profeta, vino a dar una palabra de Dios, vino a traer una palabra a alguien, a un hermano también. Y aunque no tenga el título de profeta. Aunque no tenga el título de profeta, pero tiene el ministerio de profeta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay profetas que han hablado tantas cosas. Hermana. Ahí en Facebook salen muchas personas que dicen, me habló Dios, me dijo Dios. Y yo solo le creo. Sí, ¿y qué le dijo Dios? Eso es lo que hay que ver. Por eso que le digo, ustedes han puesto a veces, como dice la hermana, en YouTube, en Facebook, está la profeta. ¿Por qué? Porque estas personas en un momento hablan la palabra. Yo digo que no predican y todo, pero en otros sacan de contexto y en otro aquí para hacer una mezcla, hermano, y para que le crean. Y aquí porque se echó una buena prédica, pero ahora habló esto y ahora habló aquí. Es como aquella profeta que dice, vengan aquí porque el dinero habla, póngaselo aquí en la oreja y el dinero le va a hablar. Y dice que es la profeta muy famosa en las redes sociales. La profeta va a hablar, dice, el dinero habla. Lo que pasa es que ustedes, porque no son espirituales, por eso que no lo escuchan. Imagínense, hermano. Es que eso es lo que yo digo. Y la gente, hermano, ya hay una algarabía. Cuando la gente dice, ustedes no son espirituales, por eso que ustedes no escuchan, pero los dólares hablan. Y lo que me está diciendo ahora es que traigan una ofrenda. Aquí pónganse los de 500, aquí los de 1000, aquí los de aquí. Y la gente, hermano, va. Eso es lo que yo digo. ¿Alguien levantó la mano aquí? ¿O sí? Pienso que es muy importante cuando viene el cristiano siempre debe pedirle al Señor el discernimiento del Espíritu. En la Biblia dice que el mismo Espíritu es el que da testimonio. Si estamos buscando, pidiéndole eso desde el momento que hoy el cristiano, el mismo Espíritu, le va a dejar saber que lo que está diciendo no va de acuerdo a la palabra. Así es. La iglesia y todos necesitamos pedirle, como dice, los dones del Espíritu. Y Señor, dame el discernimiento de Espíritu.
Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, mi espíritu, que ese es santo y es de Dios, va a chocar con algo, una falsa doctrina que venga. Uno va a decir, momento. Pero entonces, ¿por qué toda esa gente hay una algarabía ahí y aquí y allá? Y la que yo les he contado. Y el hermano pobrecito, bueno, aquí no hay sobres, pero hoy no hay. El domingo primero Dios decía, aquí no hay sobres, sacó un sobre y se lo dio. Y la profeta, venga, le dijo, lo que usted acaba de hacer, eso no es íntegro, le dijo. Sí, no es íntegro, le dijo. Y se queda, ¿pero qué? Le dijo, este sobre, dijo, no tiene nombre, ni fecha, ni cuándo lo vas a dar. Imagínense, sabe lo que Dios le hizo pasar, pero esa gente ya ni vergüenza tiene. ¿Sabe lo que Dios le dijo? El muchacho le dijo, no, es que lo que va ahí es cash. La señora se quedó callada. Lo quería pasar, dijo, esto no es íntegro porque si no, no vamos a saber qué fecha, no vamos a ver tu dirección y el cheque, Y el señor le dijo, disculpe, es que lo que va ahí es cash. Ah, ok, no he hecho nada, dijo. Y era la profeta. Pero a veces, hermano, es porque vivimos un cristianismo de emocionalismo y no de la palabra del Señor, no basado en la Biblia. Ese es el detalle, hermano, que muchas iglesias, algarabías, pero no poder de Dios, algarabías, pero no palabra de Dios, algarabías, pero no conocimiento del Señor. Debemos de tener mucho cuidado. Profetas, salimos, Hechos 15:32, ¿alguien lo tiene para terminar? Hechos 15:32 sobre el ministerio de apóstoles, ya lo vimos, ministerio de profetas. Hechos 15:32. Siendo también profetas, exhortaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mire lo que dice. Mire lo que dice esto. ¿Quiénes eran profetas ahí también? Judas y quién? Y Silas, porque, ¿cómo le dice? Más fuerte, Aquilín. Judas y Silas, siendo también profetas. Y siendo también profetas, Judas y Silas exhortaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Exhortaron y confirmaron, animaron, predicaron con palabras al pueblo. Eso es lo que hace un profeta, no a venirle a sacar el dinero a la gente. Para eso está el pastor, deja el pastor que lo haga. Todavía tiene que descargar y decir, pastor, ¿me da permiso? Y el otro sí, dice yo. Sí, como habla de dinero, sí, sígale. A ver si usted tiene más el don de pedir que yo como pastor. Pero hermano, no. Y es que sí. Y otra cosa hay que pedirle, por si yo no estoy aquí, acuérdense, yo no voy a estar siempre, pero los líderes, ustedes sí. Si alguien viene y les pide favor, hermano, ¿puedo recoger la ofrenda yo? Él no vino a recoger ofrenda, él vino a predicar la palabra del Señor y a eso le compete a él, nada más. Hermano, lo vamos a ver muy fuera de ética o fuera, ¿y qué hago? Van a decir usted, y sí, como es el evangelista, no está el pastor, hágalo usted. No. El evangelista o el invitado vino a predicar y a dar un sermón de Dios. Eso. El resto, para eso la iglesia tiene que estar organizada, los que recogen la ofrenda, los sugieres y los que la cuentan. Pero no es que el que va a predicar, vamos a ver cuánto. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que aquí ustedes son diestros y saben bien sobre lo que es la estructura de la iglesia. Por eso estamos hablando sobre el tema del ministerio. ¿Y qué es un ministerio? Ahora estamos hablando sobre los 5 ministerios. Profeta. Pasamos al ministerio de evangelista, pero antes de pasar, ¿alguien tiene algo que aportar sobre el ministerio de apóstol, ministerio de profeta? Si no, pasamos al ministerio de evangelista. Hermano. Pastor, yo les quiero comentar hace rapidito algo que me pasó para que se edifique la iglesia. Amén. En cierta oportunidad invitaron a un profeta, decía él, que tenía el don de la ciencia. Y lo invitaron para un retiro de la iglesia. Y fueron varios. Y
él, pues, a mí no me contaron porque yo no fui. A mí me contaron que él votó gente. Ponía hermanos y caía con los hermanos ahí de la iglesia. Entonces, un día domingo, lo invitaron a predicar a la iglesia. Y en ese lapso de tiempo yo estaba pasando por las quimioterapias y las radiaciones, estaba bastante débil. Entonces él vino y empezó a predicar y a hablar. Pero nuestro pastor de la juventud siempre nos enseñó por medio de la palabra que tenemos que pasarlo por filtros. Todas esas personas que pasan haciendo toda esa situación de profecías. Entonces él agarró a varias personas que eran líderes de ahí de la iglesia y estaban en algarabía y sentían y como moviéndose y todo, ¿verdad? Como que tenían electricidad. Y la secretaria de la iglesia, yo estaba bastante así sentido de todo. Sí, de su rehabilitación. Y me llegó, ¿verdad? Y me agarró de la mano, me decía, hermano, me decía, venga para acá, venga, pase adelante, que él va a orar. Y era tanta la insistencia, Y hubo un momento, por eso Dios nos ha dado también de parte de Dios la autoridad, y yo le dije en ese momento, eso no es de Dios, porque cuando es de Dios yo lo siento. Y ella se me quedó así bien. Ok, hermano, está bien. Y llegó otra hermana también, diciéndome, hermano Juan Carlos, véngase, mire aquí es el momento y todo. Y ahí estaba mi esposa, y mi esposa sabe la postura mía. Entonces ella me quería jalar y ahí, véngase que él va a orar por usted. Y le digo yo, no, eso no es de Dios. Pero me vio así algo, ya con el apellido arriba. El Salvatier. Entonces, pues, en eso uno debe de tomar cuidado cuando uno escucha a esa clase de personas. Cuando una persona dice, el Señor me dice, hermano, esfuérzate y sé valiente, eso yo lo encuentro en la Biblia. Claro. Eso no es profecía. O hermano, usted, el Señor me dice que está pasando por momentos así difíciles, tal vez Él está pasando por tristeza. Y Él está liberto de verlo, Él está ahí calladito. Pero si el profeta viene y dice, hermano que está allá, el Señor dice que de aquí a 3 días, si tú no te arrepientes, va a venir juicio sobre ti, porque estás haciendo pecado, ahí ya es algo como diferente. dicen, ya es de ponerlo ya. No, y la persona que lo va a juzgar más es a la que se lo dijo, porque va a saber si es cierto o no es cierto. Ese es el punto. Gracias, hermano. Si ese es el detalle. Sí, hermana, dígame. Hermano pastor, una vez en Guatemala estábamos, yo creo que mis hijas se han de acordar, llegó un profeta a predicar y predicó y todo, y a muchos botones les ponía la mano así y hasta los botaba y los botaba. Y nuestro hermano pastor era bastante delicado por la situación, ¿verdad? Y yo estaba orando también, pero donde él me ponía la mano así, y yo estaba firme, él me ponía la mano y se acercó. ¿Pero la estaba empujando o solo le ponía? Me ponía así, me hacía algo de fuerza. Ah, no, aquí. Entonces, A mí no me gusta, digo. Se acercó a mi oído y me dijo, deja de orar. ¿Cómo voy a dejar yo de orar? Oiga, eso ¿Cómo sí. voy a dejar yo de orar? Entonces yo empiezo pues a reprender y a Claro. hablarle más de Dios. ¿Cómo me va a decir No, deja no. de orar en mi oído? Porque no me votó y muchos estaban en el piso. Vino el pastor de ahí, lo sacó lo bajó y lo sentó. Y empezó él a orar y levántense y a reprender todos los demonios
Tenía muchos tirados en el piso. Sí, es que por eso es que, sí, hermano. Solo confirmando esa situación, que sí llegó él pues, a predicar y pues nos pasó. Ah, usted estaba ahí. a orar, sí. Y yo- Testigo ocular, hermano. Sí, y yo me recuerdo que tenía siempre una esquinita yo para orar ahí, entonces siempre volteaba y oraba. Entonces yo estaba muy concentrada en la oración y llegó él, entonces él me ponía las manos así, pero él llamó a unas diaconisas para que se pusieran detrás de las hermanas. Y sí votó a bastante. Entonces me recuerdo que esa vez él se puso a orar por mí y me puso la mano aquí y me empujaba. Entonces, y yo no, o sea, y me empujaba y yo me regresaba así, y me empujaba y yo me regresaba. Y él se enojó y sí, me habló en el oído y me dice, ¿cómo fue que me dijo? Arrepiéntete, me dijo así. Y entonces, y me enojó, corté la oración porque yo dije, ¿y por qué me dice que me arrepiente si yo estaba Pero sí, o sea, es como dice mi mamá, ya después el pastor tomó el tiempo y lo levantó, levántense, dijo, y lloren. Pero sí, fue varias veces. Wow, sí, ahorita no. Esa es la importancia de conocer la palabra y saber cuándo es Dios y cuándo no. Y tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar testimonio de todo. Y algo también, como le digo, al contrario de decir, deja de orar, lo quiere decir, la iglesia póngase a orar. Alguien que diga de no orar o que esté en contra de la oración, tenemos que estar ahí pendiente. ¿Qué pasó? Vamos, José. Sí, hermano, hace muchos años cuando yo iba a la iglesia de Lima, fuimos a un retiro a Moab y el predicador invitado decía el profeta David Navarro, se llamaba él, así el nombre, no sé si todavía existirá, ¿verdad? Pero en ese entonces, le estoy hablando, mi hija Phyllis tenía como 2 años, en ese entonces, cuando fuimos a ese retiro. Y se nos vino un viento muy fuerte, hermano. Habíamos de la iglesia como unas 150 a 200 personas. Y se llevó todas las casitas donde estábamos acampando, las arrancó el viento. Pero el campamento lo hacíamos nosotros en una de esas carpas grandes de circo. Okay. Ellos la rentaban y una compañía llegaba y la ponía, la instalaba. Para no hacerlo largo, lo que se vino el viento tan fuerte y estábamos dentro de la carpa nosotros en el culto, empezando el culto. Y se vino ese viento tan fuerte y esto sí fue algo que me impactó a mí porque Dios sí es un Dios de orden y un Dios de poder, ¿verdad? Porque este pastor, este profeta que le decían, él se para arriba y empieza, le dice al grupo de alabanza que toque de guerra, ¿no? Le dice el de la batería, toque de guerra. Y viene él y se para así con autoridad, dice, hermanos, todos orando. Y luego el micrófono dice, en el nombre de Jesús, viento, te paras. Y el viento se paró, hermano. Fue algo, por eso estaba en mi mente mucho, porque se quedó así. Y fue algo que realmente yo lo vi y dije, wow, o sea, era como... Sí. O sea, que realmente Dios sí usa personas. No, sí. Y de gran manera. Y yo lo vi esa vez. Y fue la primerita vez y única vez que yo he visto todos los niños danzando y hablando en lenguas. Yo nunca lo había visto. Y eran como, qué sé yo, como unos 80 niños o más. Y todos los niños andaban así, llorando y hablando en lenguas de María. Entonces eso fue algo que a mí me marcó, ¿verdad? Que lo vi y dije, wow. Y una cosa ordenada. Sí. No hubo desorden. Claro, eso sí es. es. Pero lo que le quiero con esto decir es que hay a quienes el Señor sí le da un respaldo, ¿verdad? Por lo que ellos hacen. Sí, yo lo creo. Como le digo, estamos viendo los ministerios de apóstol, profeta, y sí existen. Lo único que, acuérdense que mucha gente los ha malinterpretado, es la palabra. Malinterpretado y han tomado ventaja de esos títulos. Y esos son ministerios. Estamos hablando del tema de los ministerios. Esos son ministerios. Y ministerio es servidor, servicio. Y ese tiene que tener, cuando usted mire, hermano, profeta, apóstol, lo que le quiera llamar, está bien. Pero si tiene ese don y ese de servicio, dice, ahí va. Pero si no, si imagínese, viene un apóstol o algo y usted lo quiere hacer, no me salude, no me toque, porque tengo que poner. Como para la espalda. Desde ese momento, hermano, uno sabe que eso no es de Dios. Y ha habido gente, hermano, y otros lugares que predica y todo, y mejor se va por atrás porque dice, no quiere darle la mano a nadie. Se va a contaminar. Y se fueron, y son los apóstoles, y hay que volverlos a llamar.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, vayamos a la palabra, vivámosla, escudriñemos la Biblia, hermanos, porque de aquí de la palabra del Señor no nos pueden engañar. Tercer punto, evangelista. Son los que predican las buenas nuevas a las multitudes y están equipados generalmente con los dones de poder y el don de la palabra, de ciencia. Están divinamente equipados para ganar a los perdidos. Es el ministerio de evangelista, ir y predicar la palabra del Señor, ir, hermanos, a predicar el mensaje del Señor. Y aquí en Hechos capítulo 21 y versículo 8, para que usted lo busque, y tengo dos citas, Hechos 21, 8 y 2 de Timoteo 4, 5 en el Nuevo Testamento sobre evangelistas. Hechos 21, 8, el que lo tenga lo puede leer, y 2 de Timoteo 4, 5. Al día siguiente, partiendo Pablo y los que con él estábamos, venimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Mire quién era Felipe, dice, uno de los ¿qué? Uno de los 7. ¿Y qué era él? Era un evangelista. Sí está el don y el ministerio de evangelista. Felipe era uno de los 7. ¿De qué 7 se está refiriendo? De los 7 diáconos. Acuérdense que ahí estaba Felipe. Era uno de los 7, dice. Y él se le daba el nombre de evangelista. Mire, pero si usted se da cuenta, no a todos se les dio el nombre de evangelista. ¿Ve? A Pablo se le dio el nombre de misionero, pero Felipe evangelista. Otro pastor de la iglesia de Jerusalén, otro pastor de la iglesia de Efeso. Entonces, hermanos, los ministerios, esa es la organización de la iglesia, ese es el orden de la iglesia, hermano, que nosotros tenemos que saber que sí hay evangelistas enviados del Señor. Y yo no sé cuántos han oído a Josué Irión. Él es uno de los evangelistas que ha dado testimonio, hermano, de sus prédicas, en primer lugar, y en segundo lugar, que yo sepa de su vida, que no ha habido un mal testimonio de él como de Gigi Ávila. Gigi Ávila no se nombró pastor en lo que estuvo aquí, si ustedes se dieron cuenta. Él era evangelista, él nunca se llamó pastor y él dijo, yo no soy pastor, soy el siervo del Señor, soy siervo del Señor. Y dice, yo predico y los estadios se llenan, pero las iglesias que me llamaron eso tienen que organizar para que cada quien, los que acepten al Señor, vayan a las iglesias. Yo no vengo a hacer iglesia. Él decía eso, yo soy evangelista, a eso me llamó el Señor. Esos son los ministerios, hermanos, de la iglesia, evangelistas. Amén. Otro pasaje, hermano, que lo tiene, 2 de Timoteo 4, 5. Hermano Edwin. Pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A Timoteo. Timoteo se cree que fue pastor, quedó también de pastor, pero Pablo le dice, haz obra de ¿qué dice? De evangelista. Haz obra de evangelista, como quien dice, también hay que ganar almas para Cristo. Eso es lo que hace el evangelista, gana almas para el Señor. ¿Cuántos conocen al otro evangelista que Dios lo haya usado en estos tiempos? Aparte de Gigi Ávila y Josué Irión. Jorge Rasky, también era como el mismo contemporáneo con Gigi Ávila, Jorge Rasky. Héctor de la Cruz. El nieto de Gigi Ávila. El nieto de Gigi Ávila, ¿cómo se llama él? Miguel Ávila, ok. Jimmy Swaggart. Y otro que ustedes no sé si han oído, a David Wilkerson. David Wilkerson fue el que alcanzó y llegó allá a New York a alcanzar las pandillas. Para el Señor Dios lo usó de una manera poderosa. Dios lo usó de una manera poderosa, hermano. Él tiene unos sermones maravillosos. David Wilkerson ya falleció también, ya Dios se lo llevó. Pero Dios ha levantado evangelistas dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, y esa es la estructura de la iglesia, esa es la estructura de nosotros como cristianos, hermano, que hayan también evangelistas. Y el evangelista, hermano, es aquel que va y predica la palabra. Puede ser un ministerio
de un llamado específico para pararse aquí y dar un sermón evangelístico, o puede ser un ministerio de gente, hermanos, también que puedan salir y ir a repartir tratados, hablar de Cristo. Están haciendo lo que Pablo le dijo a Timoteo: haz la obra de evangelista, le dijo también. ¿Ve? Timoteo tenía su función como pastor, pero dice: haz la obra de evangelista. Así como aquí, hermano, hay maestros de adultos, de niños, hay ujieres y todo, pero yo les puedo decir también: pero hagan la obra de evangelista. Ese es otro ministerio de evangelista. Entonces, sí, esa es la estructura de la iglesia sobre cuando el tema de ministerio dentro de la iglesia de Cristo. ¿Alguien quiere algo para aportar antes de pasar al próximo ministerio? ¿Estamos bien? Amén. ¿Cuántos están preparados para ser evangelistas? Amén. Yo tengo aquí un oído que dice: Kelber, todo lo que digo, amén, amén. Y aquí ya lo tengo escrito, Kelber, así que prepárate, porque vamos a enviar a las calles a Kelber aquí. Amén, gloria a Dios. Apunta, Kelber. Te voy a poner con Aquilino. Aquilino, predicar. Yo no dije amén, dice Aquilino, pero amén, gloria a Dios. Todos, hermanos, hablando sobre el ministerio, sobre servir. Acuérdense que estos ministerios que son ministerios específicos, pero también está la obra de ministerio. Uno también puede ir, como yo les dije ahorita, mi hija va de misionera en el sentido de decir vaya, pero no es que sea apóstol, sino que ella simplemente es una enviada de la iglesia. La iglesia le ayudó y es una enviada del Señor. Esa es hacer la obra de misionero. La obra no es que sea misionera, no tiene el título, no tiene nada, sino que va a ser la obra del misionero. Igual evangelista. Puede pararse aquí alguien dar un sermón, pero la iglesia puede hacer la obra de misionera también, de evangelista, perdón. Entonces debemos de ponernos, de atender a estos ministerios, por si hay alguien de aquí que diga: pastor, yo quiero ser evangelista también. Yo quiero ser un misionero. Envíeme. Vamos. Nosotros estamos con gusto para enviarlo, no se preocupe. Vea, hermana Ley, usted diga y ya sabe. Amén, gloria a Dios. Cuarto, pastores. Pastores guían y alimentan a las ovejas del Señor Jesucristo. Ese es un ministerio de sabio consejo, corrección, aliento, alimento, consuelo, consejo. Y si sigo la lista, yo creo que es el que tiene más así. Y digo, así no, Señor, le voy a escribir así. Amén, gloria al nombre del Señor. Pastores. Pastores. Hebreos 13, 17 y Hebreos 13, 7. Hebreos 13, 17 y Hebreos 13, 7. ¿Qué dice sobre los pastores? ¿Qué dice Hebreos 13, 7 y Hebreos 13, 17? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué dice? La palabra de Dios. Ese es el ministerio, para hablar ¿qué? La palabra de Dios. Por eso también, si ustedes se dieron cuenta, los discípulos o los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros nos olvidemos de orar y de dar la palabra del Señor por servir a las mesas, le dijo. Nosotros tenemos un ministerio que Dios nos dio de llevar la palabra, de hablar la palabra, pero es que la iglesia está creciendo, tenemos que hacer algo. Fue ahí donde entraron los diáconos, porque era ya la necesidad de la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo. Entonces el pastor debe de predicar y dar la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor va a predicar más con su conducta y con su fe que con lo que predica aquí en el púlpito. El pastor va a predicar más
con su conducta. Cuando hablo de conducta, su forma de vida, su forma de comportar, su forma de todo, su conducta y su fe en Dios. Si su fe es Dios, si pone la fe en Dios, la confianza en el Señor y sigue eso, va a predicar más un pastor con su fe y su conducta que cuando se para aquí. Sé que cuando uno se para aquí predica la palabra del Señor, pero cuando uno predica la palabra del Señor también la tiene que predicar con su conducta y con su fe. Es una responsabilidad más grande aún del pastorado. ¿Sabe por qué? Porque un evangelista lo invitamos, pero de ahí usted no conoce su vida todo el año desde que se fue, ¿verdad que no? Por eso es el celo del pastor por el púlpito. No es porque el pastor quiere tener todo el púlpito, no. Es porque hay que saber a quién subir aquí. Porque muchas veces el evangelista, el que viene, si uno no sabe, solo predica y dice, y después lo que hace es que le deja un gran problema en la iglesia. Y ahí, si no habían preguntas, después surgen siempre un pastor, pero él dijo así, y él no. Por eso es el celo. Por eso es que el pastor tiene que tener mucho cuidado en todo eso. No porque no quiere el pastor. Y eso yo no se lo recriminé, pero sí le hablé al pastor allá cuando estaba. Algo conversamos. Y déjeme decirle algo, que hasta yo no estar en los zapatos, no pude comprenderlo, pastor. Hasta ahora lo pude. Ahora sé por qué. Ahora sé la razón por la que él me decía. No, es que por esto. Y yo, pero no, pastor, no, es que no había comprendido yo todo lo que él había pasado y las cosas que había visto en el púlpito. Por eso es que él dijo, no más. ¿Ve? Y a veces solamente yo, porque estoy hablando de mí, uno ve y lo critica. No, porque el pastor ahí, no sabemos todo lo que ha pasado y lo que tuvo que ver para decir no. Por eso el pastor era muy celoso con dar el púlpito, Mano Roy, porque lo conocimos. Era muy celoso con el púlpito. Hablando con él, tantas cosas que sucedieron, tantas cosas que pasaron, pero es parte del ministerio pastoral. Versículo 17. Amén. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A veces yo lo que veo aquí, yo sé que cada quien lo ve de su ángulo, porque uno dice aquí, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y, yo a quién me voy a sujetar, sí. Pero yo lo veo de la otra forma. Yo lo veo en las cuentas que uno tiene que dar a Dios. ¿Ven? Yo ya no lo veo de un lado, sí lo veo de todo, pero yo lo veo de las cuentas que uno tiene que dar a Dios por la grey que Dios le dio. ¿Ven? Por la membresía, las ovejas que Dios le dio. Y en dónde quiero, no es que el pastor, yo no voy a tener fallas, tengo errores creo que más que ustedes, pero yo tengo que ver que las doctrinas, la palabra, se ha basado conforme a Cristo, conforme a su palabra. Yo creo que de eso es más que el Señor me va a pedir cuentas a mí. ¿Cómo fueron instruidos? ¿Qué palabras les di? Si fueron erróneas, fueron sabias, fueron de la palabra, me las inventé. Y yo me pongo a hacer una gran cantidad de rey y una lista que ya la tengo ahí. Pero sé, hermano, que Dios lo que me va a demandar, que si prediqué lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, o fue mi emoción o fue mis sentimientos. Muchas veces, yo sé que los que predican o enseñan saben que el sentimiento y la emoción muchas veces se tienen que hacer a un lado y predicar a Cristo y predicar al Señor. Y yo sé que el sentimiento y todo entra en un predicador, pero que no afecte la sana doctrina o la doctrina de la palabra del Señor, porque Dios nos va a pedir cuentas. Miren lo que dice, y esto entra para el próximo ministerio, pero me falta, vamos no, ya dejémoslo porque no terminamos. Vamos al próximo ministerio, que es maestros. Pero mire, hablando, busque 1 Timoteo 3, yo creo que busque 1 Timoteo 3:1.
y el que lo tenga me puede dar. 1 Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Obispado, acuérdense que obispado puede ser el ministro, un pastor, obispado puede ser un maestro, puede ser un evangelista, el que anhele un ministerio de eso, es el que anhela obispado. ¿Qué dice que anhela? ¿Buen qué? Buena obra desea. Buena obra desea. Ahora, entremos al ministerio de maestros. El ministerio de maestros son, dice, personas divinamente capacitadas para enseñar y explicar la palabra de Dios. Interpretan la palabra y la aplican a los corazones y a su corazón. ¿Bien? Porque no solamente va a enseñar, sino que tiene que aplicar a su corazón, a vivir a su corazón, todo el que enseña la palabra del Señor. Son personas divinamente capacitadas para enseñar y explicar la palabra de Dios. Interpretan la palabra y la aplican a los corazones del oyente y a su corazón. Vamos a Santiago capítulo 3 y versículo 1 y Romanos 12:14. Santiago 3:1 y Romanos 12:14. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos míos, no os hagáis, dice que, maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No está hablando del ministerio de maestros en realidad. Está hablando que cada quien, hermano, decía lo que quería. Es que yo sé más que el hermano, es que el hermano no sabe, es que yo sí sé, y aquí y allá. Y por eso dice, ustedes se hacen maestros a ustedes mismos y quieren opacar a la congregación, es que yo sí sé, usted no sabe. No, momento, cuando yo digo que sé, cuando yo digo que ya yo conozco la palabra, es porque la voy a vivir, la voy a poner en práctica, y mi conducta debe de ser diferente. No solamente de labios, decir, es que yo sé esto, yo sé lo otro, aquí. No, se tiene que reflejar lo que predico con mi vivencia. Si no, no va a haber algo que concuerde. ¿Cómo que el maestro está aquí, pero vive así? ¿Cómo que el maestro está así, pero habla así? ¿Cómo que el maestro dice en la Biblia aquí, pero hace otra cosa? No es posible. Por eso es que dice, hay que tener mucho cuidado. No se hagan muchos maestros y decir, es que yo sé más que él, más que... No. Sino decir, estamos todos en el proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo en el Señor. Todos aprendemos en la obra del Señor. Romanos 12:14, ¿qué dice? Amén. ¿Qué dice Romanos 12:14? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos Sí, 12:14. Entonces no es esa cita, no esa era la cita que debía yo de poner ahí. ¿Cuántos quieren ser maestros de la palabra del Señor? ¿Sabe qué es bonito ser maestro, hermano? De la palabra de Dios. Es bonito. Porque el que anhela, ¿qué dijo? Por eso le dice el hermano José que lea, el que anhela, ¿qué, hermano José? Obispado. Es ser maestro, es ser evangelista, es tener un ministerio. Y estamos hablando de los 5 ministerios. Ministerios es servir. Y el que anhela obispado dice, ¿buen qué? Buena obra. Buena obra. Porque quiere decir que la persona está dispuesta a servir. El maestro, hermanos, debe de saber y conocer
la palabra del Señor. Porque es la persona que explica la Biblia. Es la persona que agarra un capítulo y lo explica así y así. Esos son los dones que Dios ha dado a la gente. Dones de maestros, dones de sanidad. Y hay tantos dones. Pero el que quiera ser maestro, hermano, es algo maravilloso. Es algo glorioso. Porque debe de explicar la palabra del Señor. Debe saber explicarla, agarrarla y explicarla. Por eso yo le digo a los hermanos, estudiemos la palabra del Señor. Escudriñemos la Biblia. El que predica, el que enseña, el evangelista y los ministerios que les di, todos los que ejercen un ministerio de estos 5 hermanos, deben estar constantemente estudiando la palabra de Dios. Constantemente, no un día, sino constantemente estudiar las escrituras de la palabra del Señor. Porque, hermanos, son responsabilidades que Dios le dejó a la iglesia, son ministerios que Dios nos dejó a la iglesia, y lo vimos al principio. Son ministerios para la edificación de la iglesia, son ministerios para que crezcamos en el conocimiento, son ministerios para que lleguemos al varón perfecto que es Cristo Jesús. Son ministerios, todo lo que están aquí son esos ministerios que Dios puso en la iglesia para que usted y yo crezcamos en el Señor, en el conocimiento de Dios. Pero si yo no me preparo y no les traigo una lección, ¿cómo vamos a aprender? No es justo, creo yo. ¿O usted qué cree? No es justo. Porque usted viene a dar su tiempo, sus 45 minutos, su hora y media, porque quiere escuchar una palabra de Dios. ¿Y qué más? Y aprender de la palabra del Señor. Alguien que le explique la palabra. Así que para terminar vamos a hacer preguntas y aquí todos los maestros me van a ayudar a contestar. Así que vamos. Hablamos del ministerio dentro de la iglesia, los 5 ministerios, y hay muchos más ministerios. Hay muchos más ministerios. Romanos 12, 3, 8 creo que era la que tenía yo, creo yo. Vamos a ver, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Mira, no se crea más que otro, en otras palabras, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, que ya hablamos del don de profecía, el ministerio de profecía. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la, ¿qué dice? En la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. O el que reparte o el que da. Si usted tiene un don de dar y dar y dar, acérquese a mí si quiere dar algo. De dar con liberalidad. ¿Qué dice con liberalidad? Que dé, hermano, sin decir voy a dar, pero pues, no, ¿para qué le di? Dé con liberalidad, con corazón, con amor, ya lo dio, porque se lo dio a su hermano, a su hermana, de todo corazón. Pero si lo doy, te lo doy porque ya no me sirve. Ve, ya me creció el pie, a nosotros ya no nos crece tampoco, así que nos quedamos con los mismos zapatos. Pero hermano, para que vea, cada uno está en lo que Dios le ha dado, le ha puesto en su corazón. Hagámoslo de todo corazón. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno.
amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Segunda de Timoteo 2:24. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:24? En lo que lo buscan. Dime. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Ahora alguien que me lea 2 Timoteo 2, 24 al 26. 2 Timoteo 2. Timoteo. 2, 24 al 26. Porque el tiempo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conceder la verdad, para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de él. Ok, mire lo que dice, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué dice? Contencioso. ¿Y qué dijimos que era un ministerio? Servir, servicio. Al yo tener un ministerio de pastor, lo que está diciendo el Señor, tú eres mi siervo y tú vas a servir. Eso significa un ministerio. Y como aquí dice que uno es el siervo del Señor, mire la regla que hay, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué dice? Contencioso. ¿Qué significa contencioso? Alguien que me diga, porque a mí ya se me olvidó hasta el español. ¿Qué significa que el siervo del Señor no debe de ser contencioso? Luego la traducción, no sé si la tiene Ashley ahí, en lo que los hermanos nos contestan. ¿No tienen esa traducción diferente? De 2 Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor, dice, no debe de ser contencioso. Yo sé que lo tienen, pero no lo quieren decir. Discutir, peleonero. ¿Ven? Yo porque no quiero sacar esa palabra, dije, mucha pena, por eso quiere que todos me contesten. Contencioso, peleonero, pleitoso, dice, ve, que haga pleito. Ese no es el siervo del Señor. El siervo del Señor no debe ser contencioso, peleonero. Al contrario, ¿qué dice ahí? Sino que dice amable para con todos. No dice amable para el que me cae bien. Como es mi amigo Aquilino, solo a él le voy a... No dice amable así. Es que en la iglesia, el siervo del Señor, o el ministro, o los ministros que vimos aquí, los ministros, maestro, pastor, evangelista, el ministro, no debe tener preferencia para un lado ni para otro lado. Tenemos que ser rectos, hermano. No hay preferencias para ninguno, porque somos ministros. Ministramos, servimos a la gente. No podemos decir sirvo aquí, hermana Lamas, porque sí, ella me trae pan, o si me cae bien, y los hermanas no. No. Traiga pan o no traiga pan, uno los tiene que amar igual a todos, hermano. Porque eso nos amó el Señor de la misma forma. Él fue el ministro de ministros. Y si no, mire el Señor lo que está diciendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para, ¿qué dice? ¿Apto para qué? Apto para enseñar. ¿Y pues con qué termina? Ah, no, yo no quiero sufrir. Yo soy pastor, pero a mí de sufrir no me hablen. No, tengo que enseñar y sufrir a la vez. Si no, entonces no estoy. Solo quiero lo bueno y lo malo no, dijo Job. Todo, el paquete completo. Pero el siervo del Señor tiene que estar apto para, ¿qué dice? Para enseñar. Ahora pregunto yo, espera porque se me olvida. Ahora pregunto yo, ¿quién es siervo del Señor? Ah, ya veo que como que están fallando los que con más amenes. No va a decir, el pastor me va a poner a enseñar. Pues que aquí dice que el siervo del Señor tiene que ser apto para enseñar y sufrido también. ¿Cuántos somos siervos del Señor en este momento? Amén, gloria a Dios. Porque el siervo lo que hace es que sirve, hermano. ¿Y cuántos de los que estamos aquí servimos? Amén. No se le haya hecho para que diga y te diga amén. Y si no hace algo, te diga, pero mañana sí.
O el domingo también. Amén. Pero vamos a servir. Versículo 25, que ya voy a terminar aquí, termino. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo? Con mansedumbre corrija, ¿a qué dice? A los que se oponen. Eso va para mí. Porque eso me faltaba. Yo le dije al pastor un día, me le acerqué y entré. Y se los voy a contar, no se los iba a contar. Se los voy a contar para que ustedes no hagan lo mismo y van a entrar allá a mi oficina y Yo entré con el pastor, miren, pasó esto. Y tal hermano anda así. Y el problema no fue de él, fue de su esposa. Así como fue de su esposa. Pero yo lo miro ahí amargado, lo miro esto, lo miro que así que no lo ponga a predicar. Yo. Y el pastor con mansedumbre andaba tratando al hermanito. Por eso yo le decía, cuando hasta que uno no está en los zapatos, uno no ve, hermano, las cosas y las pasa a uno mismo. Yo entré a la oficina del pastor. Y ahí fue la esposa esto, pero él, yo miro que no perdonó, pero él, yo miro, el hombre sufría por lo que había pasado. Y el hombre agobiado y yo señalando. Que no se pare porque el pastor lo ponía a enseñar. Pero que no enseñe, pastor. Y yo me le ponía, y el hermano con una paciencia sabía lo que estaba haciendo. Con mansedumbre, como un pastor. Bueno que no me puse atención, si no corre el hermano de la iglesia. Y por mí se hubiera perdido. Por eso, hermanos, el siervo del Señor debe de corregir con mansedumbre a los que se oponen, no peleando, no peleando, no juzgando, no señalando, no tirando. Con mansedumbre. Algo que dijo Aquilino cuando estábamos creciendo en el conocimiento, en la gracia y en el varón perfecto, que él dijo, paciencia. Porque a veces no nos pasa, la paciencia nos falta y solo señalamos el pecado. Mira, es que eso está mal y esto está mal. No, espérate. Hay un proceso para todos. El proceso del hermano va aquí, el tuyo va allá, el del otro va allá. Y todos vamos con un proceso del Señor. Pero cuando el proceso de aquel que va avanzado, mira que este se queda, dice, no, aquel está mal. Y eso yo lo vine a aprender estando en los zapatos del pastor. Por eso es importante conocer la palabra del Señor y no esperar a yo aprenderlo a golpes, sino que mejor aprender desde ya y conocer la palabra del Señor. Que el siervo del Señor es humilde, manso y sencillo, y amable, bondadoso,